Buenas noches, Leforte, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Andrés, ¿cómo se encuentra usted? Y el resto de personas que están acá. Ahí estamos bien, ahí ya está el rating subiendo como la espuma. Hombre, me alegra. Vamos aquí, hay comentarios de la gente y ya tú sabes. Bueno, vamos a entrar en plata. Y yo sé que este es un tema que tú lo vives con particular entusiasmo y con particular interés, es decir, es algo que tienes presente. Mucha gente se hace idea de que esto va a ser una apología de tal o más cual constitución. No quiero decir el año para no formar la jodedera tan temprano. Vamos a esperar. Ahora, lo que queremos es desmenuzar un poquito las bases jurídicas, es decir, estas cosas, ¿qué fueron? ¿Qué permitieron? ¿Qué no permitieron? Porque todo tiene defecto. Si tú ves que algo se tronchó por culpa de alguna de estas cosas, ok. Entonces, dinos primero cuáles son estos pilares fundamentales que tú consideras son el espinazo, el esqueleto de la base jurídica de esta Cuba republicana, por favor. En primer lugar, que para mí la palabra Cuba republicana es un término que se extiende exclusivamente de 1901 a 1933. Hablo desde mi perspectiva, seguidor de las ideas de don Narciso López. Ese soy yo. El caso es el siguiente. El caso es el siguiente. La república es un concepto que se basa en la división de poderes, algo que surge con la Constitución de 1901. Que se basa en la igualdad de todos ante la ley, que también aparece en la Constitución de 1901, y que se basa en el equilibrio con el resto de naciones, cosa que aseguraba la enmienda Platt. La enmienda Platt aseguraba que otras potencias no pudieran tomar control de Cuba, aseguraba que el Estado cubano no pudiera endeudarse más de lo que su capacidad le permitía e incluso defendía a los cubanos con el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Los defendía de tiranías y los defendía de invasiones desde el Estado, desde el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Qué es el tan odiado artículo 3 de la enmienda Platt? Es el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos, a través de la enmienda Platt, que es uno de esos pilares de la República, junto con la Constitución, nos estaba tratando como a ciudadanos estadounidenses. Pilares de la República de Cuba. Constitución, dígase de 1901, enmienda Platt, que nos convierte en parte de un bloque geopolítico y específicamente en una parte no incorporada, en un territorio no incorporado o un protectorado del líder de ese bloque geopolítico, el occidental, Estados Unidos de América. Cuba era un territorio no incorporado de los Estados Unidos de América. ¿Había algo de malo en la enmienda Platt? ¿Había algo de malo que nos protegieran de tiranos, de corruptos y de invasiones? No había nada de malo en eso y específicamente en ese tan odiado artículo 3 de la enmienda. La República de Cuba es la Constitución de 1901. Es la enmienda Platt y es el tratado permanente derivado de esa enmienda Platt. Andrés, soy todo oídos contigo y seguimos en esta conversación. Ok, ahora, fíjate, y una cosa es el análisis descarnado, que tú dices esto es conveniente por esto, y ahí no tienen que ver los sentimientos. Es como el médico. Oiga, usted tiene una muela cariada. Coño, doctor, pero usted no me puede hacer esa mierda a mí. Yo mañana tengo una fiesta y yo no tengo dinero para pagar el empaste. Mira, a mí no me jodas, no me estés llorando. Yo te estoy diciendo, tú viniste aquí por un dolor de muela. Yo te digo que tienes una carie. Ahora, si esta carie es justa, si te lo merecías, si es castigo de Dios, si alguien no se lo merecía, eres tú. Si tú le diste el dinero al pobre homeless completo y te quedaste sin dinero para pagar al dentista, todo eso me va muy bien, que tienes todo mi cariño, toda mi solidaridad, pero no cambia para nada el hecho de que tienes una carie. Entonces, cuando tú dices así fríamente, sí, pero la enmienda Platt nos convenía, allá sale toda aquel antiamericanismo, antiimperialismo y también mucha gente buena, porque la palabra de que una intervención, yo sé que es una palabra fuerte. Todo el mundo no es el enemigo, Joyner. Muchas personas piensan distinto a ti y no son ni del G2 ni un demonio. No podemos cerrarnos, que el que no piensa como nosotros,
ay, es espía, hay que matarlo. No, pero es que la palabra anexionismo jode, porque tú dices, bueno, si tú no analizas lo de la enmienda Platt con los detalles que tú nos has dado ahora, fríamente, así, mire, ahí está la carie, mire el espejo con la linterna, ahí usted tiene una carie. Hay que trabajar en ella. Más allá de la fiesta que tienes esta noche y que no puedes comer y eso, entonces uno quizás comprenda determinadas cosas. Pero hubo mucho cubano que eso de, dime tú, ahora cada vez que a los americanos no les convenga una cosa, se van a colar aquí. Y entonces esto creó una cierta fricción y teniendo en cuenta, y me estoy yendo al lado histórico, que casi coincidiendo con esto, 15 años, 10 años después, llegaron los primeros bolcheviques a Cuba a joder la cosa. Entonces ellos se encargaban, Fabio Grovar and Company, y no me extraña que haya habido gente antes, pues cuidado. Porque uno dice, la revolución de octubre, antes de octubre del 17, pero Lenin no nació en el 17, era hace rato que venía con su teoría, por Dios. El 17 fue el culmine. Entonces, es posible que en Cuba, antes de Fabio Grovar, haya habido otros elementos que hayan creado esta, y sabemos lo efectivo que son los comunistas. Quería hacer este preámbulo nada más para aterrizarlo, para que Albertico y Esperanza comprendan que lo que estamos haciendo aquí es un diagnóstico frío y no una rasgada de vestidura, de que tienes que pensar como yo. No, no, para nada. Te estamos poniendo esto para que pienses. Ahora, la enmienda Platt es un pilar. ¿Qué otros pilares tenemos de esa época? Constitución de 1901. Que dice desde su artículo 1, el pueblo de Cuba se constituye en Estado y adopta como forma de gobierno la republicana. Ya está diciendo, Cuba es un país con división de poderes, que tiene un tribunal supremo, con una constitución que defiende, que tiene un congreso, que tiene un ejecutivo, que tiene un sistema electoral. La palabra republicano significa eso, que hay igualdad ante la ley. La Constitución de la República. La Constitución de 1901 básicamente es una réplica, porque incluso se hizo con inspiración norteamericana, de la Constitución tejana, de la República de Texas, que fue independiente durante 9 años y luego, por petición de sus propios ciudadanos, fue, después de 4 legislaturas diciendo que no, a la 5ª le dijeron sí, pasó a formar parte de los Estados Unidos. Cuba desde el principio, incluso la bandera de Carlos Manuel de Céspedes se vio inspirada por el caso tejano, y la Constitución de 1901 básicamente es la misma Constitución tejana, que dice Texas es un estado libre e independiente, sometido únicamente a la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, independencia y soberanía no van contra anexión. Texas sigue siendo un estado libre o independiente, que incluso determina sobre la vida o la muerte. Si se lleva a una persona a una silla eléctrica, eso se determina en Texas. O si se acepta programas progresistas como matrimonio gay, eso también lo determina Texas. Eso es la Constitución de 1901. Es la Constitución de un estado y tiene una enmienda, que es la enmienda Platt, que le hace ser protegida por la Constitución Federal de los Estados Unidos. Repito, artículo 4, sección 4, y tiene un tratado permanente derivado de esa enmienda. Entre esos 3 documentos conforman el compendio constitucional de la República, porque en conceptos anglosajones una constitución no es un texto único. En el concepto romano-francés del Estado y el Derecho, la constitución sería algo como un libro. En el concepto anglosajón son una serie de documentos especializados, y en este caso la enmienda Platt y el tratado permanente están especializados en la defensa de vida, libertad y propiedad y relaciones internacionales, lo principal. Es decir, el factor geopolítico en la existencia de la República de Cuba domina el quién tú eres ante el mundo, y está asegurada esa pertenencia al mundo civilizado por esos 2 documentos, enmienda Platt y tratado permanente. 3 pilares. Constitución de la República. Política interna significa enmienda Platt. Es decir, digamos, relación directa con la Constitución estadounidense, y tratado permanente, pertenencia a un bloque geopolítico. Rolo Anticomunista, muchas gracias por... Saludos, Rolo.
por tu contribución. Rolo está aquí muchas veces. Una pregunta. Ahora, Constitución, ¿esta es la que se hace en Weimar o la del 2001? La del 1901, por Dios. No, La, del la que se hace en Guaymaro es la de 1940. La del 40. Okay. Irónicamente. Irónica. Coño, me lo quitaste. Ok. Ahora, Constitución de 1901, ¿hasta qué punto? Ya tú hablaste de los puntos cardinales. Bueno, sí, había libertad en el sentido más amplio de la palabra, división de poderes, la sagrada división de poderes, santo Dios, que siempre está amenazada. La tentación del hombre de romper esta división de poderes es terrible. Pero bueno, ¿qué otro elemento hubo desde el punto de vista, si ya tú diste la enmienda Platt, que Constitución del 1? ¿Qué otro elemento jurídico pone pilares que garantizan todo esto que vimos del desarrollo de la identidad y estas cosas? El otro elemento que mencionaba era el Tratado Permanente, que habla de las bases de Guantánamo y Bahía Honda. Es decir, detrás de una constitución siempre hay un ejército. Y ahí está el problema. Todos los problemas de Cuba vienen desde 1908. Claro, venían problemas anteriores. Ya había ocurrido básicamente una guerra civil en 1906. Pero en 1908 comienza a construirse un ejército de traidores que durante toda la historia posterior se puso del lado de partidos. No defendió la República, no defendió la Constitución y los pactos permanentes de la República a nivel internacional. Defendió partidos e incluso defendió un concepto llamado revolución en el 1933 y por los jefes del ejército de ese momento fue firmada la proclama del directorio estudiantil universitario, que es el que le pone fin a la República de Cuba para establecer un sistema revolucionario y la creación de una nueva nación, una nueva patria, una nueva Cuba, una nueva nación, desconociendo totalmente la historia y el lugar que ocupaba el país en el mundo. Desde ese momento comienzan los embargos hacia Cuba, específicamente hacia Grau, que nunca fue reconocido. Ahora, una pregunta aquí. A Batista se le reprocha que desmanteló el ejército, por los motivos que fuera, y no vamos a caer ahora en las cosas personales, y promovió, bueno, por eso se llama la revolución de los sargentos, y que él promovió a la gente sin carrera, que no tenía conocimiento, no sé qué. Tú dices que en el 33 el ejército empieza a defender partidos en lugar de defender la nación. Exacto. ¿Eso también es culpa de esta revolución de los sargentos o de todas maneras venía caminando? Venía caminando desde la Tercera Internacional. Ya Rusia le tiene un dedo puesto encima a la isla que queda en la costa sur de los Estados Unidos. Pero de cualquier manera el país estaba ya tan infiltrado que en una lista de la policía secreta de Cuba aparecían cerca de 400 nombres de promotores del comunismo, entre ellos Eduardo Chivas, fundador del Partido Ortodoxo, o Carlos Prío Socarrá, fundador o cofundador del Partido Auténtico. Aparecen en esa lista. Dicen ambos casos, joven muy activo en la promoción del comunismo. Lo que hacen los sargentos es sumarse al caos creado por lo que más tarde se conocería como el autenticismo. Dime una cosa, y uno cuando hace un programa tiene que ser el abogado del diablo, sobre todo en la sección del invitado. Ya después yo meto mi descarga muy parcializada. Y, okay, yo no me hago pasar por imparcial, nadie es imparcial. Trato de ser objetivo, trato. Pero cuando está el invitado tengo que ser el abogado del diablo. Como digo yo, pongo el pantalón de un lado, lo viro para el otro lado y lo plancho también por dentro, como hacían nuestras abuelas. Ya eso no se hace, por eso todo el mundo anda por ahí todo chamusqueado. Ok. ¿Tú no crees que esto de calificar a Chivas y a Prío de comunista fue hasta cierto punto un poco de histeria? Evidentemente eran de izquierda, eso no lo quita nadie, cuidado, no lo niego, pero tú no... Acuérdate que aquí hay gente que dice que Biden es comunista y Biden no es comunista, es peor, es peor. Porque por lo menos si eres comunista, yo sé por dónde tú vienes, es peor. Entonces,
¿No será que pasó eso también con Eddie Chivas y con Frío. Prío, de que hubo ligereza a la hora de tildarlo, o de verdad hay razonamiento para decir que lo eran? Yo voy a leer las características políticas del Partido Auténtico y quizás a partir de aquí se pueda entender cuán comunistas eran o no. Vamos a ver. Dice en la primera descripción que me encuentro acá del Partido Auténtico, dice acá: Partido Revolucionario Cubano Auténtico, ese que fue fundado por Grau y por Priu. Dice: ideología, nacionalismo cubano. Y la enmienda plata. Siguiente, nacionalismo de izquierda. Sigue diciendo progresismo. Eso precisamente a lo que pertenece Biden, la tendencia progresista. Corporativismo social. Wow, corporativismo social. Corporativismo social, lo definido por Benito Mussolini, que el Estado es un cuerpo al que pertenece el pueblo. Sigue diciendo socialdemocracia, socialismo democrático, populismo de izquierda y sindicalismo. Posición izquierda a centro izquierda. ¿Qué diferencia hay entre esos conceptos y comunismo? Un problema de matices, ¿no? Más o No, menos no, algo así. no tengo la menor duda. Recuerda, sobre todo por nuestros lares, pero en el resto del mundo igual, recuerda que la letra es una cosa y la práctica muchas veces es distinta. Yo no tengo la menor duda de que la orientación, así técnicamente hablando, fuera de esa izquierda o comunista o cuasi comunista o cuanto menos socialista. No me cabe duda, ok. Pero llegaban de verdad a hacerlo, es decir, no se nos fue la mano a ninguno de nosotros a la hora, bueno, tú y yo no estábamos, gracias a Dios, pero a los que lo tildaron, que lo pusieron en la lista de los comunistas, ¿no se le fue un poco la mano o de verdad merecían estar ahí? Esa es mi pregunta. Yo vuelvo a ir adelante en el futuro para ver los resultados, como mismo hice ahora. Fundan este partido después de que habían sido acusados de comunistas. Pero en el año 1951 sale el informe Truslow. Francis Adam Truslow dirige la comisión que estudia la economía cubana por petición de Carlos Priu, uno de los dos que estamos mencionando que aparecen en esa lista, y le llama a Cuba tiranía de los sindicatos. ¿Qué es tiranía de los sindicatos? Dictadura del proletariado. Habla también de un país donde se han emitido más de 300 decretos en un periodo de 10 años, es decir, lo que llevaba C40, que no es una constitución sino una C. Y en fin de cuentas, la definición tiranía de los sindicatos a mí me lo dice todo. ¿Qué significa soviet? Algo así como sindicato. Dime, entonces... Ya es un problema como de hacer una descripción de un perro. Hace jau, jau, bueno, de un animal, hace jau, jau, tiene pelo, tiene un rabo, persigue gato, no sé qué. ¿Será un perro? Bueno, quizás sea un zorro. No hay mucha diferencia. Bueno, es que el zorro no hace jau, jau. Esperando que no sea un perro con problemas de identidad, que no sea un perro Puede moderno. que sea un perro que se autopercibe zorro o se autopercibe gato. No binario, un perro no binario, dime tú que... Oye, quizás ellos fueran comunistas no binarios y se autopercibieran socialdemócratas, algo así como eso. Ahora, llegamos de 2001, enmienda Platt, llegamos al 33, ocurre lo que ocurre, Martín nos había explicado, el Machado con su primer periodo, el segundo, la crisis que lo acaba la crisis económica mundial que lo acaba de fastidiar, pero además una presión americana porque se vaya terrible. Y nosotros, en el programa anterior, yo sé que me estoy saliendo un poquito de lo jurídico, pero para que te dé elementos, nosotros analizamos que el Departamento de Estado, desde ese periodo, desde los tiempos de Summerwells, estaba penetrado, y cuando lo digo en modo simbólico y en modo físico, porque Summerwells era gay, pero tú sabes que no es como ahora, que tú tienes un funcionario que es gay, ¿a quién le importa? Tú no lo puedes chantajear. No, en aquellos tiempos era chantajeable y Summerwells estaba casado. Entonces, yo tengo la impresión, y mucha gente afirma, que los comunistas los tenían chantajeado y por eso lograron esa política incomprensible exterior americana en algunos periodos de la historia. Entonces,
y saca Machado, sácalo a toda costa, sácalo, tiene que irse y para afuera. Y mira lo que viene después. Entonces, en el periodo que va del 33, así, ese agosto del 33, que se va Machado, hasta el 40, que se redacta la constitución de ese año, ¿cuál era el pilar jurídico? ¿Seguíamos basándonos en qué? En el año 1933, 4 de septiembre, se emiten los estatutos para el gobierno provisional de la República de Cuba, que son descritos en febrero de 1934 como una tiranía que no respeta la más mínima libertad económica o individual. Básicamente era la mente de Guiteras llevada a una constitución. Así, está la constitución de septiembre del 33, la de febrero del 34, luego la del 35, la del 36 y ya desde el año 1936 está escrito el borrador de C40, que es exactamente lo mismo. Básicamente le agarran el artículo 2 que dice que el Estado controlará y dirigirá la economía y lo llevan al 271 para que no parezca un régimen comunista. Pero es el mismo borrador en realidad hecho en tiempos de Miguel Mariano Gómez, que firmando aquello junto con Luciano R. Martínez, en fin, 2 firmas ejecutivas por demás, 2 firmas ejecutivas. En aquel mismo documento escriben, y ahora el artículo 115 de la Constitución de 1901, que es la Constitución de la República de Cuba, ya no dice esto, sino esto y esto otro. Cómo modificarla y cómo derogarla, cosa que no aparece en el artículo 115 de la Constitución del 1. En fin de cuentas, del 33 al 40 estuvo gobernada por golpistas y en el 40 llegó el golpista Batista y gobernó como a él le parecía. Como dijo Miguel Mariano Gómez, no, como dijo él mismo, como dijo Batista, que era el que estaba del lado de atrás de Miguel Mariano Gómez y quien incluso lo sacó del poder del gobierno provisional de Cuba. Y después viene el golpista, cabeza del golpe de Estado del 33, Ramón Grau San Martín, y después viene el joven muy activo en la promoción del comunismo, Carlos Prío Socarrás, del 48 al 52, y cuando llega el año 51, llega el informe Truslow y describe la Cuba del 33 al 51 como un Estado fallido. Y emite una serie de medidas, es decir, de propuestas para salir de aquella situación de estancamiento, descrita como viviendo del pasado, de la industria y la infraestructura creadas en el primer cuarto de siglo. Es decir, el primer cuarto de siglo. El protectorado estadounidense funcionaba. De ahí para adelante, según el informe Truslow salido de Washington DC, no funcionaba. Más aún, hay un dato que dice $300 per cápita de renta le igualan a la existente en 1920. La palabra es Truslow, para lo que me están oyendo, es T de Tomás, R de Rolando, U de Ulises, S de Samuel, L de Luis, O de Orlando, W de William. Truslow, informe Truslow. Tienen una versión en español reducida, aunque el informe original con cientos de páginas es en inglés, que es el que yo he leído tantas veces. ¿Cómo estaba gobernada Cuba del 33 al 40? Como mismo hasta el 52, por golpistas, que hacían ¿qué? Lo que querían, así de simple. ¿Y qué querían? El poder, todo el poder en la mano, haciéndole promesas a sindicatos, porque eran, como dice en la proclama del DEU, del 4 de septiembre del 33, esa palabrita bonita, revolucionarios, que carece de sentido jurídico en sí. Entonces, en el 40 sale electo Fulgencio. Gobierna su periodo. No hubo un regreso en ese periodo a un marco jurídico, aunque fuera un marco jurídico con el que no estamos de acuerdo, pero hubo un cierto apego a esa constitución, aunque no te guste, pero hubo un apego o ni siquiera respetaron eso. No, yo no diría que es un problema de gusto mío. Lo primero es que la Constitución del 40 nace para ser violada. En fin de cuentas, es una serie de promesas a veces contradictorias entre sí, porque le promete a un grupo social y le promete al contrario. Por ejemplo, le promete al empresario y le promete al sindicalista, porque es un pacto de partidos y es contradictorio por su propia esencia. No es realizable. No se puede estar vivo y muerto, no se puede ser listo y tonto, no se puede ser rico y pobre. Así es la Constitución del 40. Es un mar de contradicciones. ¿Y qué domina? Pues lo más prohibitivo, lo que le sirve en ese caso al gobierno. Es un marco jurídico
republicano aquel que en el artículo 42 manda a construir cárceles especiales para delincuentes políticos y sociales? Un concepto que se inventó en ese momento el que lo escribió en eso llamado Constitución del 40, que no es una constitución, porque no es la partida de nacimiento de república alguna. Eso que destruye el sistema judicial es un marco jurídico republicano o de Estado de Derecho. El artículo 41, que borra la parte del artículo 40 de la Constitución del 1, donde dice no se podrán suspender las garantías constitucionales más que un periodo de 45 días por cada 2 legislaturas, y lo deja como se podrán suspender por 45 días y no le pone límites. En eso se basó Batista del 55 al 59 para gobernar como un dictador. Cada 45 días apelaba al artículo 41 de la Constitución del 40. Es decir, la Constitución del 40 no establece una república. Le da el 100% del poder, incluso para sacar corruptos de su condena, que es el artículo 142, inciso K, le da todo el poder del mundo al Ejecutivo. Un último detalle. La Constitución del 40, al tener 286 artículos, hace función de legislación, porque casi que habla hasta del color de tus zapatos el día de la semana y las horas a las que puedes usarlo. Es decir, el grosor en sí, y eso no lo digo yo, lo dice el informe Truslow, el grosor en sí destruye el poder legislativo. Los artículos 41 y 42 pueden buscarlo en El Imperio de la Ley en Cuba, páginas 92 y 93, destruyen al poder judicial. ¿Y quién queda? ¿Quién queda? Ese que emitió más de 300 decretos en apenas 10 años, solo el poder ejecutivo, que era una república ejecutiva. Existen las repúblicas ejecutivas o las tiranías. Ok, ¿por qué entonces tenemos tantas personas entre nosotros? Está fuera de foco mi cámara, pero creo que no hay nada que hacer. La mía, la tuya no. ¿Por qué hay tantas personas entre nosotros que se mueren diciendo que hay que regresar a la Constitución del 40, que esa es la que es? Porque le metieron un concepto en la cabeza a un grupo de políticos llamado hilo constitucional. Básicamente, como un principio moral, hay que regresar al Estado de Derecho, pero no es Estado de Derecho. Y no lo digo yo, lo dice el informe Truslow. En ese caso, el Estado de Derecho es el de 1901. Lo siguiente, se rompió el hilo constitucional en 1952, ocultaron un dato y no dijeron, y se restituyó ese orden en 1955. No le dicen eso, dicen y nunca más. Y lo siguiente, hilo constitucional es un concepto de análisis histórico, no es una ley, no es un concepto jurídico. De cualquier manera, si apeláramos al hilo constitucional, que hace referencia a tiempo de permanencia de una constitución en la historia, por eso digo que es un concepto histórico, habla de la historia de una constitución, cuando se rompe la historia, cuando deja de existir, pero eso es historia, repito, no ciencia jurídica. Aún así, si vamos al concepto hilo constitucional, pues el hilo constitucional se rompió en 1933. Entonces, ¿qué tal? Se rompe de nuevo en el 52. Lo empatan en el 55, pero queremos empatarlo de nuevo, el mismo. No. El que hay que empatar está en el 33. Los agarraron con el hilo. Lo envolvieron en hilo y se lo metieron en un bolsillo. Y le hicieron un trompo. Sí, le hicieron un trompo. ¿Qué ocurre en el 55? En el 55 llega Batista, bueno, gana las elecciones del 54, se la gana a Grau con un 88,52% del voto. Grau se lleva un 11,48%, con la promesa de restituir la Constitución del 40. ¿Quién le estaba pidiendo restituir la Constitución del 40? PSP, Partido Ortodoxo, es decir, la izquierda más extrema, pero eran fuertes y estaban dispuestos a pelear, y lo demostraron con el movimiento 26 de julio. Es decir, eso era lo que le estaban exigiendo. Y Batista se siente acorralado y dice, esto es una situación de guerra civil, hay que restituir la Constitución del 40, que es el problema que aparece en el informe Truslow. La descripción que hace es, esta cosa no sirve, cumple con estas medidas y saca el país adelante. Y lo que hace Batista es sacar el país adelante aplicando las medidas del informe Truslow, de revitalizar la economía. Y, en fin de cuentas, Batista se siente perdido, restituye la Constitución del 40 en el año 55, apenas asume el poder, y al año siguiente, cuando llega la invasión o le llaman desembarco, la infiltración del Granma, apela al artículo 41
y comienza a gobernar en 4 de las 6 provincias del país, Oriente, Camagüey, Las Villas y Pinar del Río, por el artículo 41, es decir, como una tiranía. Pero eso aparece en la Constitución del 40, es decir, no era ilegal, simplemente que la Constitución del 40, al no ser un Estado de Derecho, sino una tiranía, le permitía gobernar así. Él estaba cumpliendo con el contenido. ¿Qué pasó en el 55? Todo siguió igual. Batista hacía lo que le daba la gana, como mismo lo hizo Prío en su momento, Grau en su momento, gobernaban a base de decretos porque la Constitución decía que podían y debían gobernar así, porque lo hicieron ellos mismos, para su gusto. Ahora, existe este marco que tú dices, estas leyes y qué sé yo, pero que yo recuerde, más allá de intentos de agarrar el poder por parte de la izquierda y estas cosas, siempre se respetó la propiedad privada, siempre se respetó la producción. Es decir, el país pudo avanzar económicamente, estoy hablando. El civismo se fue quedando atrás y la cuenta nos las pasaron en el 58, finales del 58. Ok. ¿Se puede decir entonces que este problema legal, este limbo, también creó problemas económicos o reconocemos el milagro económico que Cuba, el país en general, protagonizó? Mira, yo vuelvo a un punto que toqué anteriormente y es en el año 1951 el informe Truslow saca una estadística y dice $300 de producto, bueno, de renta per cápita, le llama así, $300 anuales de renta per cápita le igualan al año 1920. ¿Era eso poco? No, ya en el año 1920 eso era el 40% de la renta per cápita de Estados Unidos, era muchísimo. E incluso en el año 50 aquello sigue siendo muchísimo. Es decir, no se vivía mal en Cuba, pero se había estancado el país durante 30 años. No, 30 años no, desde el 33, porque había superado los $300 y en ese caso había retrocedido con la Constitución del 40 hasta $300. ¿Cuánto era $300? Era mucho. ¿Vivían bien en Cuba? Sí, bastante bien. ¿Y qué dice el informe Truslow? El país no tiene la posibilidad de desarrollarse. Está ahí viviendo del pasado, de la industria y la infraestructura e incluso la renta del pasado. Sí hay un milagro económico, como mismo el que ocurrió en el primer cuarto de siglo, que llevó a una colonia española destruida a convertirse en el 40%, wow, de riqueza de los estadounidenses, lo tenía el cubano. De esa misma manera ocurre un segundo milagro económico, que no es un milagro, en realidad es un informe estadounidense que le da los pasos a seguir. Y es que en el año 52 Batista, con el informe Truslow en la mano y habiendo dicho públicamente, oye, aquí no es la Constitución del 40, aquí es esto que está aquí. Vamos a combatir comunistas, vamos a sacar sindicatos del poder y vamos a liberalizar la economía. Refrigeración del campo, créditos para campesinos, ánimo a las exportaciones, puertas abiertas para la mano de obra especializada o barata por igual, sobre todo de Haití, de Jamaica, de las Antillas Menores. Vengan, pasen, corten caña, la zafra más grande de la historia. Todo eso gracias a que se estaba violando el contenido de la Constitución del 40 y se estaba cumpliendo las medidas del informe Truslow. ¿Es eso en sí un orden constitucional? No. Ahí hacía falta una constitución y una serie de instituciones que no se llamaran Batista y Ejército de Batista. Constitución de la República de Cuba, la única y de siempre. Tenía que ser restituida, pero no ocurrió. A Batista no le alcanzaban las fuerzas y probablemente ni siquiera el deseo para reconstruir la República de Cuba. Entonces tú dices, yo no quiero poner palabras en tu boca, por eso te pregunto, tú dices, traduciéndolo de otra manera para Vertigo y Esperanza, para que aterricemos todo, que el milagro económico que nadie niega que ocurrió, más allá de todo, pero que ese milagro económico ocurre a pesar de la Constitución del 40 y no gracias a ella. A pesar de la Constitución del 40 y gracias al informe Truslow, que critica a la Constitución del 40. ¿Y ese informe se le dio amplia difusión en la nación o quedó entre los sabiondos? Se le dio tanta difusión que la gente perdió la confianza en el partido auténtico y por eso no votaron por él en el 54. No fue un fraude, fue falta de confianza. Dijeron, estos comunistas no sirvieron y se retiraron de la política. Entonces, el pueblo, es decir, se dirimió esta crítica del informe Truslow, se dirimió en los más
en los más amplios sectores de la población o se limitó a los académicos? Es una población semianalfabeta, pero en los sectores militares está demostrado por el hecho de que Batista va paso a paso. En lo político, los auténticos se retractan. Los militares lo asumen para poner orden en las calles, dominada por pandillas de Gatillo Alegre. Y yo diría que se queda en esos círculos de intelectuales, economistas, políticos, militares. Ahí. Eso nunca fue de conocimiento popular en Cuba, aunque esos círculos tenían votantes de peso, sobre todo gente que dirigía organizaciones de tipo popular, partidos, cosas así, y que influían en el votante. Y personas que creaban estado de opinión. Sí, creaban influyentes, tendencias. exactamente. Es decir, este programa muchas veces hemos dicho en este programa cuando la gente dice, no, porque este partido, ayer mismo lo decíamos, este partido tiene 4 gatos, esta es un... Y tú que eres historiador lo recordarás. Yo no conozco ningún acontecimiento trascendental de verdad en la historia que no haya sido protagonizado por 4 gatos. Protagonizado. Sí. Ya después, como siempre digo yo, y que me perdonen los que están aquí en el programa, siempre uso las mismas, como soy tan pobre de mente, pues uso las mismas parábolas y los mismos símiles. Pero ya después que el flautista tocó una melodía, logró afinar, los ratoncitos le gustó, entonces viene la turba de ratones y se forma la muchedumbre. Así es. El soplo divino sale de 4 o 5 bocas, ¿me equivoco? No te equivocas, es exactamente así. Se llaman conspiraciones normalmente. Hasta la Revolución Francesa fue una conspiración jacobina. Entonces, el informe Truslow no tenía que llegar a Bertico y Esperanza y a fulano. No. Con que tocara los nudos de creación de opinión, de estado de opinión, y los convenciera, es decir, la melodía bien afinada, con eso bastaba. Así fue. Ahora, se desmoronó un sistema disfuncional. Ahora, ese informe Truslow pudo haber sido resultado de una medida activa de algún grupo de poder. Incluso de la CIA. Yo lo creo. Incluso de la CIA pudo ser. Yo lo creo. Y me parece bien. No necesariamente las medidas activas son todas malas. No necesariamente una chuleta que yo te mande es mala. No necesariamente. Pero lo que te quiero decir con esto es que por la intensidad que genera y por el dietrofront que hace hacer en términos prácticos más que legales, en términos prácticos, porque según lo que tú nos cuentas, la Constitución estaba ahí, pero en la práctica están arrancándole los dientes, quitándole la parte más fascista, más socialistoide, y creando un ambiente de dinamismo de fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿correcto? En el tiempo de Batista, sí. En los tiempos de Grau y Prio, no. Pero en el Batista del 55 al 59, sí. Ok. Y desde el 52, en fin. Ok. Y entonces, por los motivos que fuera, porque era corrupto, porque cogía comisión, a mí eso no me interesa. Batista cogió el informe Truslow y dijo, coño. Sí, así fue. Para mis oídos. Se lo guardó en el bolsillo y dijo, bueno, mira, vamos a hacer lo que dice este. Pero el 20% es para mí. Así lo hizo. Lo adivinaste, Andrés. Ese es el Batista que yo conozco. Mira, no es lo que debía ser, pero comparado con lo que vino después, hermano. Hasta el 30%, seguro. Hasta el 30% le doy si hace falta. Fíjate cómo es. Te voy a dar un solo dato sobre eso. En el año 1958, la renta per cápita de los Estados Unidos era de $2,700. Y la de Cuba, gracias a la política de Batista, $2,600. Es decir, ya no era el 40% como en el año 20, ya era el 90% de la renta de los Estados Unidos. Es decir, sí que fue rica. Las imágenes del 58 son reales. Cuba era extremadamente rica, pero era un gigante con pies de barro. Así como la Babilonia antigua, un gigante, un coloso con pies de barro, porque no había una base institucional, porque era una pelea de pandillas. ¿Qué eres, batistiano, auténtico o fidelista? Una pelea de revolucionarios.
Así que aquello no se sostenía. Y lo que más me molesta, lo fuerte, lo que más me molesta de todo, y tú dirás, como abarata este tipo el análisis, pero No, a mí al me gusta contrario. hablar para todo el mundo. Yo no vengo aquí a probar que sé, yo vengo a formar esta jodedera. Lo que más me molesta de todo esto es que siempre fue un arreglo entre primos, hermano. Siempre fue un arreglo. Cuando tú te pones a pensar, Batista dice que si fue que bautizó a Raúl, sale una foto con Raúl cargado, el otro. Tú sabes la visión que yo tengo, aparte de la penetración del PECUS y todas esas cosas que son ciertas, el PECUS sí se lo cogió en serio, pero a nivel del patio, por eso te digo que nos faltó, y cuando tú hablas de esa cosa jurídica que faltaba, me da un poco mayor, arroja mayor luz sobre esta sospecha que yo tenía de que si bien nuestra clase media y nuestra burguesía en el ámbito de trabajo, yo te estoy haciendo un feedback, no sé si es por tu teléfono o algo, estoy oyendo un return de mi voz. En el ámbito del trabajo y la negación y el sacrificio y eso, estas clases, clase media y burguesía, fueron modelo o casi, en el civismo se quedaron cortos, pero muy cortos. Y ahora este elemento que tú nos estás dando de esta mutilación jurídica, porque es una castración al final, ayuda a explicar cómo es posible que nadie dijera, pero qué coño estamos haciendo, cómo le vamos a dar el poder a este tipo que es un loco, porque es que ya había pasado con otros locos. Lo que pasa es que este primito, Guajirito, con todo el respeto por las personas del campo, llega y cuando tiene todo en la mano dice, ¿qué va? Yo no voy a compartir con estos cabrones. Si el Así que se fue. me... Es verdad que fue un all inclusive, que él se escondió siempre, pero fue a las lomas, mientras los otros no fueron. Entonces dice, yo me meto en la loma, que capaz que me dieran un bombazo. Aunque bueno, Batista me avisaba dónde iba a bombardear para que yo me fuera, pero así todo, pero así todo. Y entonces esto van a, no. Oye, fusílame a Felipe Paso y fusílame a todos estos burgueses y quítamele los trajes y vístemele de verde olivo. Es un arreglo entre primos, lo fuerte es lo Te que voy me... a hablar del arreglo entre primos. ¿Eh? Mira, el arreglo entre primos vino más o menos así, de esta manera que te voy a decir. Batista toma el poder apoyado incluso por comunistas en varias ocasiones. Es una cuestión de alianzas. Ellos están jugando al ajedrez. No es una cuestión ni de ideologías, ni de defensa de una república. Es una cuestión de poder. Batista era la mejor opción. Realmente entre las tres opciones que no servían. Estaba Batista, estaba Grau y estaba Fidel Castro. Batista era la mejor opción, pero sigue siendo, así como tú lo dices, Andrés, una pelea entre primos, en el sentido siguiente. Batista es capaz de darle la libertad a Fidel porque sabe que el bando ortodoxo PSP es fuerte, es decir, Fidel Raúl Castro. Y dice, mira, vete, muchacho, vete de aquí para México, que yo no quiero tanto lío contigo porque en cualquier momento me derroca. Pero al mismo tiempo, el Partido Auténtico, que tiene como enemigo al ortodoxo, con Chivas gritando que el ministro de Educación alemán se roba los fondos del desayuno escolar, no sé qué. A pesar de todo eso, PRIO financia el Granma, manda al coreano a entrenar a los miembros del movimiento 26 de julio en México, manda el Corintia para apoyarlos por la costa norte oriental, otro buque parecido al Granma, es decir, hace una componenda con el bando ortodoxo, pero ustedes no son enemigos. Sí, ¿y cómo ahora se hacen amigos? Claro, para derrocar a Batista. Es como las peleas de lucha mexicana esas que son como un teatro y de repente este se va para el otro lado y le caen entre los dos, no sé qué. Es una pelea de perros. Realmente es una pelea de perros y el perro que generaba el mejor resultado era Batista. De ahí seguido por los auténticos que eran de izquierda casi comunista y por último el peor de todos que era Fidel Castro, ortodoxo, PSP, otros. En fin de cuentas, el bando más extremo de la izquierda. Pero repito, no hay una base jurídica, no hay una base institucional que lo respalde a ninguno
de ellos en realidad. La República de Cuba se había muerto en 1933 con todo y que hubieran existido todas aquellas votaciones. Se votaba, sí, pero no habían unos límites de lo que hacía el político. Esto no forma parte de la historia. Yo te estoy pidiendo a ti algo que me percato de que no está de acuerdo a tu perfil ni al perfil de nadie, porque ninguno es adivino. Pero ¿tú crees que corremos el peligro de volver a chocar con lo mismo en una Cuba libre? Ya se está haciendo desde ahora. Le llaman cambio fraude y es la restitución de la Constitución del 40. Le dicen 1901 y tiemblan. Le dicen enmienda Platt y tiemblan. Le dicen, mira, la bandera de Narciso López, no, Cuba para los cubanos, el lema auténtico. Entonces es la componenda auténtica la que sigue existiendo hasta el día de hoy. Los defensores de Constitución del 40. Cuba para los cubanos que están conmigo. Cuba para los cubanos que están conmigo, te dice el nacionalista, exactamente. Y los otros, no, eso no son el pueblo, ese es el antipueblo. Esos no son cubanos, esos son anticubanos. Lo mismo exactamente que hay en la actualidad. Entonces ya ese plan existe para proteger empresas propias y para monopolizar el poder político con apoyo de grupos de artistas, sindicatos, mujeres, esto, aquello, no sé qué. Todo eso ya se está haciendo en la actualidad. Nadie menciona la República de Cuba y sufren y agreden cuando alguien dice, oye, mira, un documento histórico. Se pone caliente la cosa. Yo tengo un amigo que, viendo que iba a tratar este programa, escribió un artículo y alertando sobre, porque según él dice, bueno, mira, hay mucha gente que dice la Constitución del 40, pero es que ahí habría que hacer una cantidad de enmiendas enormes. Entonces, por Dios, ¿de qué me estás hablando? Ya no es la Constitución del 40. Entonces, no es la Constitución del 40, es su creación. Para él, incluso, él tiene sospecha, y no voy a decir el nombre porque me estoy permitiendo revelar una conversación, entonces no puedo decir el nombre, pero él tiene sospecha de que esta insistencia por la C40 venga de línea ya, que sea algo para poder justificar el cambio fraude, que como tú le llamas, o lo que sea. Yo no tengo ninguna prueba de eso. No me extrañaría que fuese cierto, pero debo decir con responsabilidad que yo no tengo ninguna prueba por ahora. Ahora, ¿tú crees que llegue a ese punto, que esta Constitución la manipule tanto el enemigo, o tú crees que esa es una alarma no necesaria? Es que realmente sería el mismo cambio que ocurrió en Rusia, es mantener la base jurídica, esto es una tiranía, simplemente añadir varios partidos. Y es que al cubano le han lavado tanto el cerebro de 1933 para acá, que llega a pensar que vivir en un Estado de Derecho es tener varios partidos. No, eso es un pacto de partidos. Y estás en una tiranía, estás en la Rusia de Putin. Ahí hay varios partidos. Yo les voy a poner un ejemplo para que se entienda que un Estado de Derecho no es simplemente que hayan varios partidos, que es lo único que permite C40. C40 es la constitución de Díaz-Canel. Saludos a Lázaro, saludos a Numa Pompilio y saludos al resto de personas que están acá. Para que se entienda que la constitución del 40 no es nada más que la constitución de Díaz-Canel menos el artículo 5 de Díaz-Canel, que dice que el PSC, saludos Michel Cepede, que el PSC está por encima de la constitución. Eso es lo único que cambia. Ahora, el ejemplo que le voy a poner es Corea del Norte. ¿Alguien duda de que Corea del Norte, estoy hablando de Pyongyang, los Kim, sea un régimen comunista? Corea del Norte es un régimen comunista de los peores que existen. ¿Sabía usted que en Corea del Norte hay 16 partidos? Que 4 de ellos están ahora mismo en el Congreso. Eso es lo que crea C40. Corea del Norte. Señores, no se trata de eso. Se trata de división de poderes que existen en la Constitución del 1 y no en C40. Se trata de igualdad ante la ley. El artículo 73 de C40 establece 4 castas. El cubano nacido en Cuba, el cubano naturalizado con familia en Cuba, el cubano naturalizado sin familia en Cuba y por último el extranjero. Y dice que incluso en los sueldos será diferente y en los cargos que ocupan en la empresa. Artículo 73. Eso no es un Estado de Derecho. Eso es un régimen de castas. Eso es Corea del Norte. Repito, no se olviden de esto. Hoy en Corea del Norte hay 16 partidos, 4 de ellos en el Congreso. Eso no le convierte en un Estado de Derecho. Sigue siendo un régimen comunista de tipo menchevique, de tipo reformista. En este caso sería una lucha bolchevique-menchevique. Comunismo.
Muchas gracias, Ese no es el Roland, objetivo. comunista, de nuevo. Hay una cosa, yo me acuerdo en el caso de Polonia, que gobernó y el último líder, aparte de Jaruzelski, el último líder fue Edvard Gierek, que el partido era Partido Socialista Unificado Alemán era en Alemania, Partido Obrero Unificado algo, pero habían otros partidos en Polonia y estaban en el Parlamento, claro, no podían hacer un carajo. Bien. Ganaban un sueldo, tenían un Lada, un Polski, lo que fuera en ese país, pero más nada. Y además lo hicieron porque Polonia, como tú sabes, siempre fue muy rebencúa y siempre estaban protestando. Entonces ellos dijeron, vamos a cubrir aquí las apariencias porque esto es terrible. Entonces, ¿tú crees de verdad que la van a usar los del cambio fraude para hacernos creer que regresamos atrás? Mira, te voy a dar una frase de un famoso comunista y este sí voy a mencionar su nombre. Se llama Silvio Rodríguez. Y por allá, por el año 98, dice, venga la esperanza, pase por aquí. Venga del 40, venga del 2000. Señores, ¿quedó claro? Silvio Rodríguez de la tiranía. Un defensor acérrimo de ella. Ya está diciendo que la esperanza le viene del 40 igual que del 2000. Le daba igual C40 que la constitución de Díaz-Canel. Las dos opciones le eran igual de válidas. Entonces, ¿cómo piensa Loforte que nosotros, los cubanos, en una Cuba libre, yo siempre pongo comillas porque no creo en la libertad, yo no creo que en Estados Unidos hay libertad, no lo creo, sobre todo ahora que hay presos políticos, que todo el que participó, todo no, pero muchos de los que participaron en lo del 6 de enero, esté de acuerdo o no con el 6 de enero, ese no es el tema. El tema es cómo han tratado a los presos, que le han impedido tener acceso a las pruebas exculpatorias. Es decir, han violado precisamente la esencia del sistema jurídico de este país. Ok, entonces, eso de libertad, por eso siempre te la doy entre comillas, pero hay dictadura y dictadura. Lo que se está viviendo en Cuba ahora es de lo peor. Entonces, en una Cuba de mañana, con partidos y cosas, ¿qué tendríamos que hacer los cubanos para salirnos de...? Porque yo no creo que haya cosas en la vida, aparte de la muerte, que sean inevitables. Yo creo que todo se puede evitar. Cuesta más trabajo, menos trabajo, pero si yo te aviso antes de tiempo, a lo mejor tú evitas el charco y no metes la goma en el charco. Entonces, para no meter la goma en el charco, ¿qué tú crees que debiéramos hacer? Gasto mínimo de energía y conservadurismo político, la vía más rápida. Tenemos un embargo que existe y aunque afecte al gobierno, afecta a un gobierno de mañana. Tenemos una ley Hale-Burton que está exigiendo la devolución de lo que le pertenece a ciudadanos estadounidenses. Tenemos incluso un tratado permanente, la versión revisada ilegalmente por Carlos Márquez Sterling, que no tenía ese derecho, de 1934. Tenemos una serie de ataduras legales súper justas, necesarias, convenientes con los Estados Unidos de América. Cuba es por ley, por la ley Hale-Burton, por el embargo, por el tratado permanente del 34, es un protectorado de Estados Unidos por ley, aunque no lo sea de facto, aunque de facto lo sea de Rusia. Tenemos que volver a nuestros orígenes. Tenemos que demostrar que somos confiables, conservadurismo político. Tenemos que demostrar que el país salió del ciclo progresista de cambio de constituciones cada 10 años, que el país dejó de ser desconfiable y se volvió estable, así como lo son los países anglosajones, que ahí está Australia con una constitución de 1901, para los que piensan que la del 1 es muy vieja. Está Estados Unidos con una constitución que echó a andar en 1789. Ah, entonces esa no es vieja, con 200 y pico de años. Pero está Inglaterra, que tiene una constitución de 1215. Sépanlo, para los que dicen que Inglaterra no tiene constitución. Sí, sí tiene constitución y es de 1215. Es un compendio constitucional. No hay un libro llamado constitución. Hay muchos documentos. Estados Unidos igual. E incluso la República de Cuba era igual. Tenía un compendio con muchos documentos de valor constituyente. En fin de cuentas, tendríamos que restituir la Constitución de la República, no estar inventando constituciones nuevas. Restituir la Constitución de la República como se hizo
en el sur de los Estados Unidos cuando el norte le gana la guerra, como se hizo en Noruega cuando se libraron de los nazis, como se hizo en San Marino cuando se libraron de los nazis, que tiene una constitución del año 1600, San Marino. Oigan, ¿cuántos siglos? Y esa es la que tienen. Estoy hablando de países que están entre los más ricos y avanzados del mundo. Como son estables, son confiables y reciben inversiones. No es constitución nueva. Las constituciones nuevas, más nuevas del mundo, la tienen Somalia, Níger y Sudán del Sur, los 3 países más pobres del mundo. Así que lo nuevo y lo funcional son inversamente proporcionales en materia constitucional. Los países con las constituciones más viejas son los más estables y los más ricos. Los países con las constituciones más nuevas son precisamente los más pobres del mundo. ¿Quiénes le siguen? Zimbabue, Venezuela. Vamos a ver. El plan sería este. Hay que provocar una intervención estadounidense en Cuba. Me pregunté usted sobre mi visión. Esto es lo que yo... Sí, libremente. Ahí está. Crear una conspiración dentro de Cuba a base de carteles en inglés que digan Stop the Genocide, es decir, paren el genocidio, Stop the Civil War, paren la guerra civil. Crear una serie de videos. SOS US Intervention, SOS Intervención Militar Estadounidense. Otra muy importante que dice Annexation Cuba USA, anexión de Cuba a los Estados Unidos. Pintarlo por donde quiera y poner a las fuerzas represivas del régimen a correr, a borrar carteles. Entonces, en ese momento, con las manos ensangrentadas, que sangre sobra en Cuba, apuntarlos con el zoom del teléfono para que estén bien lejos del represor y decir, ahí van los asesinos. There goes the killers. Pero siempre en inglés. Son frases cortas y simples. There goes the killers. Ahí van los asesinos. Y decir las mismas frases. Annexation Cuba USA. We need an intervention. Por último, cuando se vuelvan locos buscando a quienes no pueden encontrar, porque para pintar un cartel sobre la carretera no hay que estar frente a un policía, ni para grabar hay que olvidarse del Zoom. En ese caso hay que usar el Zoom, ir frente a la embajada americana y exigirles una intervención militar con aquellos carteles que dicen aquí hay un genocidio, una guerra civil. Eso ya ha ocurrido. Eso ocurrió en Kosovo. Y eso ocurrió en un montón de casos más de la historia. Lo que acaba de decir usted, Andrés, la historia la hacen grupos pequeños de personas. No hace falta un pueblo en la calle. Lo que hace falta son gente que actúe de forma contundente como conspiradores políticos, así como un Marat de la Revolución Francesa. Provocar una intervención, que Estados Unidos diga, necesito inspeccionar la isla, que es uno de los carteles. Inspect our island, stop the civil war, stop the genocide. Necesito inspeccionar la isla y que ellos le digan, quien intenta apoderarse de nuestra tierra, la frase más desacertada del buen Antonio Maceo, cuando la usen, le metan el primer misilazo en el Comité Central y el segundo misilazo en el punto cero y hasta ahí llegue el régimen cubano. Después ya le hicimos una promesa, ya le hicimos le dimos una garantía institucional, Annexation Cuba USA. Estás en casa, haz lo que quieras. ¿Tú quieres poner la enmienda a Platt? ¿Para qué? Sí, esta bandera está por encima porque nosotros la pusimos. Esa es la garantía institucional de ven porque tú vas a resarcir tus daños. Las vidas de tus soldados y los gastos que hayas tenido están asegurados porque nosotros levantamos tu bandera por encima de la de nosotros. Así como nació. Dime una cosa entonces. Y esa es tu visión, que es respetable, como la de todo el mundo. Ahora, en términos prácticos, en la concreta, ¿tú crees que alguien como el heladero se va a prestar para hacer eso? ¿O los que lo manejan por detrás? ¿Tú crees que este régimen que impera en Estados Unidos ahora nutre alguna simpatía por nosotros? Ellos son más amigos del régimen que de nosotros, porque el régimen se parece a ellos. De hecho, algo que yo repito mucho en este programa, Obama estuvo en La Habana y le cantó las 40 a Raúl porque le habló de los cubanos de Miami. Eso lo hizo por hipocresía, porque después que llegó a un lugar y lo estaba esperando alguien tan gris y tan oscuro como Bruno Rodríguez Parrilla, solo cuando en Cuba a una delegación de inválidos de Kazajstán le ponen a la banda nacional y al coronel o general Guerrero Ramos, y todavía está vivo, y todas esas cosas. A Obama lo esperó solamente Bruno, le dio unas flores a Miguelito es Michelle, a la suegra, y si te he visto no me acuerdo. Tanto Air Force One por gusto. Bueno, después que tú haces ese papelazo
después que intentas abrazar a Raúl, bueno, tienes que hacer algo. Y ese discurso, que confieso que no está mal escrito, es un discurso hipócrita, porque para esta izquierda que gobierna en este momento aquí, y no es solo izquierda, es toda una confabulación, nosotros somos el enemigo. ¿Por qué? Porque tú y yo que llegamos aquí sin nada y mal que bien hemos levantado, son todo lo contrario de lo que ellos quieren convertir al pueblo americano, un pueblo dependiente de subsidios, de sellos, de cupones. Entonces, ¿tú crees que una administración como esta, por mucho que tus carteles sean convincentes y el pueblo se lo pida, ¿tú crees que lo va a hacer? Yo creo, te lo voy a comparar con la agricultura. Yo creo que estamos todavía en las congelaciones, demócratas, que tenemos que arar el suelo aun cuando todavía está semi congelado. Estamos arando el suelo, que eso tiene que empezar ya. Que cuando llegue el momento en que se descongela, empecemos a echar las semillas, es decir, ya ir a la embajada bajo un gobierno republicano y que en pleno sol, en pleno gobierno republicano ya asentado, entonces algo tendrá que ocurrir porque esos son sus enemigos. Pero si no aramos todavía en tiempo de congelaciones, ¿qué vamos a cosechar en el verano? No se ara cuando el sol está ahí a pleno cielo. To your point, como dicen aquí los noticieros americanos. Yo te pongo una dura, ahora te doy razón en una cosa. Los tiempos de la democracia son muy céleres, son vertiginosos, porque tú no sabes si vas a ganar o perder mañana. Nunca puedes estar seguro al 100%. Hillary ya tenía su plan hecho porque iba a ganar, y Trump también, y hay sorpresas. Hay sorpresas. Y Truman le ganó a Dewey y todo el mundo pensaba que iba a ganar Dewey. Es decir, hay sorpresas. Entonces, quizás tú tengas razón en esa parte, en vamos a empezar a mover la mata de mango, esté quien esté, vamos a empezar a reverberar el mensaje, porque para mover a las masas volvemos a que el flautista, a lo mejor la primera melodía no le gusta a los ratoncitos, porque los ratoncitos son caprichosos, son ignorantes, todo lo que tú quieras, pero son caprichosos, tienen su gusto. Entonces la primera melodía no va, ya pasó el primer año. Segunda melodía, pasó el segundo. Si te pones a sonar la melodía por los ratoncitos en el momento que gana el republicano sale para el carajo y no has logrado mover nada en Cuba. Ahí está. En eso tienes un punto, to your point, tienes un punto. Ok, pero tú crees que haya, y repito, 4 gatos se puede hacer. ¿Tú crees que haya más de 2 gatos dispuestos a hacer eso? Podemos apoyarlo con lo que le haga falta para materiales o para sobrevivir el día, visto que una persona sin comida en el estómago se desmaya 4 horas después. Lo podemos apoyar desde acá, metiéndonos las manos en los bolsillos. ¿Qué le hace falta a ese hombre para cumplir su parte, mirando que, repito, allí la energía escasea? Ayudarlo, cada uno por su cuenta. No hace falta una organización para eso. Bueno, muchas gracias, Rolo Anticomunista. Hoy parece que se ha quitado la camisa, los guantes y hasta todo, porque ha colaborado 3 veces. Magnífico. Gracias, Rolo. Hay gente que dice que no es la solución, que sí, que Estados Unidos debe ayudar. Es decir, ya llegamos al consenso de que, o no al consenso, pero el consenso generalizado nunca es 100%. Eso nada más que en el Partido Comunista Cubano. Pero ya llegamos a un consenso bastante amplio de que todo país en la historia necesitó ayuda externa. Que eso de yo me libero solo, eso es una brain farting, es un peo mental, como se dice. Ahora, ¿crees que tengamos la masa crítica de esos 3 o 4? Esa masa crítica que pida la ayuda, que pueda... A mí lo que me preocupa, Joyner, es que nosotros estamos tan divididos, ¿no? De que yo, con tal de criticarte a ti, aunque vea que estás yendo por la calle, que Joyner es un ladrón, esa calle está llena de huecos. Sí. Me preocupa que de nuevo nos volvamos a joder. Yo lo veo como la historia del colibrí, que va con la gotica de agua en el pico al bosque ardiendo y le preguntan el águila y el cuervo y el resto de aves que están
allí. ¿Y tú qué crees que estás haciendo? Y él dice, mi parte, lo que me toca. En fin de cuentas, yo trato de hacer lo que me toca y cada uno que tenga un poquito de conciencia, que lo haga y no pensar en la resistencia, no pensar en el que nos va a hacer la guerra. Seguir, seguir y seguir. Hacer nuestra parte, la gotica de agua en el bosque en llamas. Yo voy a dejarte tranquilo. Creo que ha sido muy útil esto, pero yo te quiero despedir con una pregunta que le hago, te confieso, al 90% de las personas que me hablan de Cuba y me tiran curvas. Gente de todo tipo de ideología, gente que respeto intelectualmente, sin lugar a duda. Oye, ¿y qué manera de tirarme curvas? Es una pregunta que verás que es concisa. Es un poco suicida, es un poco contra mí mismo, ¿no? Pero bueno, este programa es irreverente, es jodedor. Y me tiran unas curvas que como la de Changa Medero, una curva enorme. Pero así ponchaba gente más que el carajo, porque la curva no llegaba nunca. Ok. Ahora, yo tengo una preocupación, más que la del régimen, porque yo sé que todo se puede resolver. Y con plata se resuelven muchas cosas. Es decir, tengo muchas aprehensiones, pero sé que el 99.9 es resolvible. Ahora, tengo una preocupación que cada vez que me da, no me deja dormir. Sígueme en este análisis. ¿Cuándo tú te fuiste de Cuba? Hace 18 años. Ok. Y yo llevo más de la mitad de mi vida afuera, el otro lleva más allá de la edad. Y todo lo que dijo Carlos Marx no estaba equivocado. Lo que pasa que toda una teoría de un pensamiento bastante preclaro, él la basa en un solo cálculo, que es donde metió Forro. 2 más 2 son 5. Y a partir de ahí construye una muralla. Empieza a hacer relaciones de relaciones. Exacto, locura de esquizofrénico. A partir de una base errónea. Valor trabajo. Porque parte de 5 y es 4. Entonces ya estamos jodidos. Ok. Pero él dijo que el hombre piensa como vive, no vive como piensa, cosa que es verdad. Tú eres el reflejo de tu momento histórico, de cómo tú vives. Nosotros somos cubanos en el espíritu, en el orgullo, en el sentimiento. Pero por más que tú me digas que sí, yo no te lo voy a creer si me lo dices. Nosotros no pensamos igual que los que están dentro de Cuba. No podemos, por miles de motivos. Podemos querer lo mismo y muy probablemente lo queramos. Podemos tener los sentimientos primarios iguales, el amor a la patria, el cosa. Pero si tú sales a la calle, primero tú no sudas por la noche, porque tú tienes aire acondicionado. El más escachado que vive con sello aquí tiene aire acondicionado. Y tú sales a eso y vas a buscar tu coche que también tiene aire acondicionado, aunque no sea del año, y tu calor no pasa. Tú vives en Miami y tú sudas si vas a Ignacio. O si, como hago yo a veces, que me estoy cagando de frío en la oficina y me pongo al lado del carro, me meto en el carro porque eso, porque ya estoy ok. A menos que sea masoquismo puro, tú no pasas calor aquí. Es así. Tú vas a comer y al contrario, el médico a joderte que si no puede comer esto, que si no puede comer lo otro, porque todo es un problema. Ok, tú tienes el refrigerador más o menos lleno. Después podrás comer mal o bien, no importa, no es el tema. Es decir, los problemas básicos, primarios, tú y yo los tenemos resueltos y los que nos están viendo. El de allá tiene que empezar por salir por la mañana con una jabita de plástico en el bolsillo. Y cuando ve una aglomeración, decir, ¿esa es una manifestación contra Fidel o es una cola para algo? Para algo, fíjate. No, parece que es una cola para algo. Déjame ir. ¿Quién es el último? Es lo primero que preguntan. Y después que, mira, la señora aquella, la morenita aquella, no somos racistas. La morenita aquella es la... señora, ¿usted es la última? Sí. Señora, ¿qué coño están vendiendo aquí? No, mijo, caja de muertos. Está bien. ¿Y cuántas dan por persona? Oye, no es división, lo estoy diciendo para tirarlo a broma porque te da ganas de llorar. Y tú sabes que es así que se vive. ¿Sí? Tú sabes que lo que estén vendiendo tú lo vas a comprar. Porque si no te hace falta hoy, mañana, cuando no haya, te va a hacer falta. Entonces,
esa persona no puede pensar como tú, hermano. Porque cuando llega a su casa está descojonado, descojonado. Y sabe que hay algo que lo tortura y se lo quiere quitar. Y ya te pinté el antecedente. Ahora, una Cuba libre y nos encontramos y estamos tú y yo de este lado, la persona de ese lado, no porque seamos enemigos, sino porque queremos contribuir los dos a una Cuba mejor. Necesariamente nuestros puntos de vista van a ser mucho más céleres, con tiempos mucho más breves y acelerando el paso. Del lado de allá va a haber una persona que a lo mejor hasta con 1% grande de razón, vamos a suponer que nos encontramos con el cubano más preclaro que hay allá. Y dice, estos cabrones lo que dicen es cierto y es lo correcto, pero miles de veces lo correcto no es lo factible. Y si nosotros le metemos la velocidad que ellos dicen, el sistema se va a colapsar. Y aquí se va a dar una revolución y se va a formar la cagazón y esto va a ser terrible y no sé qué, no sé cuánto. No sé si entiendes el panorama que te quiero llevar. ¿Tú crees que del lado de allá haya la suficiente cantidad de personas con esta visión como para, sí, te entiendo, Alburquerque y Joyner, pero aquí hay que hacer esto y de tú por tú, en modo fraternal, discutir y llegar a un punto intermedio? ¿O al final va a vencer la prepotencia del ganador? Porque lo cierto es que ellos están ahí y perdieron, aunque aquí hayamos perdido todo algo, pero el que está allá perdió. ¿Y tú crees que la tentación de llegar con la prepotencia del ganador y que Cuba se vuelva a joder? No sé si entiendes cuál es mi gran preocupación. Y te confieso que me han dado curva todo lo que le he preguntado. ¿Qué tú crees? Yo creo en el poder de la palabra. Yo creo en las trompetas que tumban muros. Yo creo que es la primera vez te digo las cosas de una manera y si no la entiendes, vuelvo a los 3 minutos y te la digo en forma de un chiste. Y si no, te la grito acabado de despertar. Y si no, te tiro un cubo de agua en la mano y te vuelvo a repetir lo mismo hasta el día que me muera. Algún efecto tendrá en ti. Voy a dejar una huella en tu mente y eso obligatoriamente se manifestará en un resultado. Quizás más lento de lo que me gustaría y quizás más rápido de lo que puedo esperar. Pero en cualquier caso, la constancia, la constancia, la constancia y luego el contagio. Siempre habrá otro que entendió el mensaje y aunque haga su versión, aunque sea dando curvas, en algún momento el barco da la vuelta y se va aunque sea para un costado, porque para donde está yendo es para el barranco. Pero Es ¿tú decir, crees que haya personas del lado de allá que reúnan estas condiciones de poder comprendernos a nosotros? Te voy a decir y que pienso que sí, porque en Cuba cae un... Saludos al señor Guillermo Ferrer. Dice el señor, déjeme leer esto, Texas se anexó después de varias negativas, sí, 4 negativas, pero su intención clara ayudó a que Estados Unidos la apoyara en su independencia de México. Ahí está. Ese es el caso. Mira, yo no pienso a nivel de masa y no hablo con masa. Yo pienso a nivel de individuo, como mismo tú, y hablo con individuos. Y yo creo que en Cuba hay un tipo de persona que si tú le sueltas una hoja de un periódico francés, ellos salen corriendo a leerlo, porque no tienen mucho en qué entretenerse. De manera que realmente son devoradores ávidos de conocimiento y de ideas. ¿Cuántos son? Una minoría muy pequeña. ¿Y para qué hace falta una minoría muy grande? Es la pregunta. Creo que sí existen. Tuché con mi misma arma, se puede decir, una sopa de mi propio chocolate, decían Pixie Dixie. Ok. Entonces, ¿tú crees que sí va a haber esta persona, aunque sean 3 o 4? Si no lo creyera, no expandiría esta idea cada día de mi anciana vida. Sí Okay. lo creo. Bueno, Joiner, yo creo que ha sido muy útil. Yo creo que ahora sí cerramos el círculo, esta visión jurídica, lo que hicimos con la Constitución del 40 y todas estas cosas, y que fue gracias, a pesar de ella y no gracias a ella, y este estira y encoge, yo creo que es muy útil porque tira sobre la mesa otra escuela de pensamiento y otro punto de vista que merece el análisis detenido. Es decir, tenemos lo que
o la Constitución de 40 o el diluvio. Ok. Tenemos lo que... No, la Constitución de 40 más nunca. Eso es. Tenemos lo que está en el medio y después tenemos, bueno, mira, yo no quiero la Constitución de 40, pero no le pongan en eso del dominó que ganó esa data. No la ganó, la data la gané a pesar de la Constitución de 40. Es decir, yo no gané esta data porque tenía 5-9, yo gané a pesar de no tener 9. A pesar del 5-9. Ok. Bueno, oye, te agradezco muchísimo. Cuando quieras, esta es tu casa y podemos tocar otro tema internacional de Cuba, de Estados Unidos, el que nos dé la gana. Yo con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, y a cada uno de los que ha estado acá en esta directa. Cuídate. Bueno, tuvimos a Joyner Loforte, primera vez que viene a nuestro programa. Creo que ha sido un análisis importante. Y usted, repito, no crea nada de lo que ha dicho Joyner. No crea nada de lo que digo yo. No crea nada de lo que diga nadie que viene a este programa. Usted escucha y busca después por su cuenta hasta dónde puede coincidir, hasta dónde puede disentir